El día de hoy, queridos académicos, vamos a estudiar la ciencia de la teología. Hoy, en esta lección, estudiaremos la lección titulada Jesús ordena diezmar y también recibe los diezmos. Algunos evangelistas o líderes han hablado mal respecto a lo que es el diezmo. Y no solamente del diezmo, hablan mal de la alabanza, no solamente de la alabanza, hablan mal de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el tiempo es de la ley, que el tiempo ya pasó. Cuando usted escuche así, realmente son personas que no estudian, que porque toman un texto de la Escritura o buscan otro texto y hallaron, ya piensan que de esta manera van a hacer una doctrina. Una doctrina no se basa de 10 o 20 textos. Una doctrina se basa de todos los textos que puede hablar sobre la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para hacer un estudio acerca de la ley, se necesita estudiar minuciosamente cada texto que nos habla de la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted sabe cuántos textos nos habla de la palabra ley. Una variedad, miles de textos. Estos ociosos nunca van a estudiar eso. Por esa razón, es simple. Cuando alguien quiere enseñarle acerca de la ley, hoy que la ley ya pasó, que vivimos en tiempo de la gracia, no en tiempo de la ley, hablan así porque repiten como loros una idea que han venido de una persona a otra persona. Por eso usted aquí en la Universidad de las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar un análisis profundo respecto a lo que es la ley. Es muy simple cuando usted quiere hablar con alguien que te diga, no, que la ley ya pasó. Usted dígale así, dime, ¿tú has escrito algún libro sobre la ley? Y si una persona no ha escrito un libro sobre la ley, significa que nunca ha habido un análisis respecto a lo que significa la palabra ley. Para que alguien pueda hablar, tiene que escribir, y para escribir tiene que fundamentarlo. Indudablemente que un libro es el fundamento para que uno pueda analizar, para que otros puedan ver, juzgar si está hablando lo que es correcto o no está hablando lo que es correcto. Toda palabra que sale de la boca de Dios es ley, hijito. Todo lo que sale de la palabra de Dios es ley. En el libro de Job, capítulo 22, verso 22, mire lo que dice. Dice así de una manera clara: toma ahora la ley de su boca. ¿Qué sale de su boca de Jehová? La ley. Diga conmigo, ¿qué sale de la boca de Jehová? La ley. Y pon sus palabras en tu corazón. Está diciendo, toma ahora la ley de su boca. ¿Qué sale de la boca de Dios? Ley. Si la ley sale de la boca de Dios, ¿cómo vas a decir esto ya pasó, esto ya para tiempo antiguo, esto no hay que guardar? ¿Qué es esto? ¿Con qué autoridad tú te levantas para decir que esta palabra de Dios ya pasó? ¿Con qué autoridad? En el libro de Salmos, capítulo 78, verso 1, está hablando Jehová. Mire lo que dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. ¿Qué es ley? Palabra. La ley es palabra de Dios. No puedes tú decir, esta ley ya pasó, esta palabra ya pasó, esta palabra ya se terminó, ya se acabó. Estás hablando blasfemias, estás hablando incoherencias, no conoces realmente, y eso no está bien. Mateo capítulo 5, verso 18. ¿Cómo que ya pasó? ¿Qué cosa dice Jesús? ¿Ya pasó la ley? Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra. Yo le pregunto, ¿ya pasó el cielo y la tierra? No, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Cómo que dice que ya la ley ya pasó? La ley no ha pasado. La ley va a permanecer siempre hasta que pase el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Es que la ley no es una moda. La ley es
es un edicto, un mandato declarado por la autoridad suprema que es Jehová. El Creador da un edicto. ¿Para quién da el edicto? Da para todas sus criaturas, para que obedezcan el mandato que Él está dando. Ahora bien, Él da un mandato para sus criaturas. Ese mandato deben guardarlo para siempre, hasta que llegue a terminarse el cielo y la tierra. Como decíamos, por ejemplo, el mandato, la ley que Dios dijo: no robarás. ¿Ese no robarás solamente es para 10 años, para 100 años esa ley? No. ¿Para nuestro tiempo es esa ley o no? Claro que sí. Y seguirá, esa ley seguirá siempre, siempre va a seguir. Amén. Nosotros nos morimos y sigue la ley: no robarás. Muere nuestro nieto y seguirá la ley: no robarás. Y seguirá la ley manteniéndose. Cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿solamente será para nuestro tiempo o también será para nuestro nieto? ¿También será para nuestro bisnieto? Claro que sí, para todas las generaciones. La ley no termina, hermano. La ley es para siempre. Es para siempre. No hay ley que se termine. Amén. Si hay leyes que dicen: oye, pero pastor, pero esta ley respecto al cordero, que el cordero era sacrificado para poder obtener el perdón de pecado, esa ley se llama leyes que son sombras de los bienes venideros. Así está en la Escritura. Leyes, son leyes proféticas, leyes que nos hablaban que antiguamente se mataba un cordero, pero con el tiempo vendría el verdadero cordero, el cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cada uno está aquí en las Sagradas Escrituras. El Señor nos hablaba acerca de las leyes proféticas. No te confundas, no te hagas un mundo. Amén. Tienes que entender que las leyes de Dios hay que cumplirlo, hay que obedecerlo. Amén. Si habláramos de la ley nos demoraríamos tanto y nos desviaríamos de este tema sagrado. Pero respecto a esto queremos decirte que hay un libro que he escrito que se titula La Ley de Dios. Ahí vas a encontrar todo sobre la ley, todo sobre la ley, de los distintos tipos de ley que existen. Pero no digas que la palabra de Dios ya pasó, que la ley ya pasó. Jesucristo decía: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley. Es que la palabra de Dios no pasa, hermano. La palabra de Dios no pasa. Si tú dices la ley ya pasó, estás diciendo que la palabra de Dios ya pasó. Como que la ley, que la palabra de Dios ya se envejeció, que la palabra de Dios ya se terminó. La palabra de Dios nunca se termina. Como dice Isaías, capítulo 40, verso 8. Miren lo que dice: la palabra de Dios no termina. Que dice ahí las Sagradas Escrituras: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Si amas a Jehová tu Dios, no hables mal de su ley, de su palabra. ¿Qué te metes con la palabra de Dios, con la ley de papá? ¿Qué te metes con la ley de papá? Respeta. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Si Dios dice algo, esa palabra es solamente 100 años. No, hijo, cuando Dios te ordena algo, te manda algo, es para toda la vida. Amén. Hace miles de años el Señor le dijo: no vas a comer conejo, porque el conejo está infectado, le dijo a Moisés. Y dime, ¿han pasado los años? ¿Ahora los conejos están desinfectados? O sea que ahora los conejos sí se pueden comer. No, pues, siguen infectados y van a seguir infectados ¿hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Su palabra de Dios se cumple al pie de la letra, exactamente. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bien, concentrémonos en este punto respecto, punto 1. Jesús ordenó a todos diezmar. Jesús habló sobre el diezmo y mandó que la gente pudiera diezmar, y lo explicó a través de este texto. Vamos a verlo.
Mateo capítulo 23, verso 23 nos dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Se está refiriendo a los judíos. Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si usted ve, el Señor le está diciendo aquí dos cosas. Uno le estaban haciendo bien, una ley lo estaban haciendo bien, pero la otra ley estaban abandonando. La ley del diezmo lo estaban haciendo muy bien, eran muy estrictos en guardar el diezmo, pero no eran estrictos en guardar la justicia, la misericordia y la fe. Para poder entender esto, vamos a dividirlo, el texto, en varias partecitas. Vamos a leer la primera parte. Punto 1. Los judíos cumplían la ley del diezmo a tal punto que diezmaban hasta de las hierbitas. Dice la primera parte: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Debe usted entender que Jehová nuestro Dios mandó que se diezme de todos los tubérculos, de la papa, del camote, de la zanahoria. Dios mandó que de todos los tubérculos se diezme. Ahora bien, no solamente del tubérculo, también de las semillas, de los granos, es decir, de todos los granos como el trigo, el arroz, la cebada, de todos los granos también. No solamente eso, también el Señor mandó que se diezme de los animales, y dijo: el diezmo de la vaca, el diezmo del carnero, el diezmo vas a separar, dijo el Señor. Entonces el Señor mandó a diezmar de todo, pero el Señor no había mandado de las hierbitas, de estas hierbitas no había mandado, porque estos son hierbitas, estos ya no son tubérculos, tampoco son hortalizas, tampoco son carne, ganados. Por eso el Señor le está diciendo: ustedes cuando diezman hasta de las hierbitas. Ustedes cumplen bien el diezmo, le está diciendo, está cumpliendo bien el diezmo. Cumplen bien una ley, pero la otra ley están dejando. Ustedes son malos porque maltratan a la gente. Vamos a ver cómo dicen ellos eso. Nos dice así, diga conmigo: menta, eneldo y el comino. Entonces vamos a ver primeramente qué significa menta, para que usted vea. Menta es una hierba de hojas verdes muy aromáticas y flores de color blanco o violeta agrupadas en espiga. Esa es la menta. Sigamos. El siguiente, el eneldo. El eneldo es una hierba de tallo ramoso, acanalado, hojas divididas en segmentos muy finos, con flores amarillas dispuestas en círculos y semillas pareadas y planas. Sigamos. El comino. El comino es una hierba de tallo ramoso y acanalado, hojas divididas en segmentos filiformes y agudas, flores pequeñas de color blanco o rosado y semillas muy aromáticas. Esto es el comino. Nosotros le enseñamos a usted, mire, minuciosamente, texto por texto, incluso cada palabra que está saliendo, para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Sigamos. Los judíos cumplían la ley del diezmo, pero no quieren hacer la ley que le mandaba a ser justos, misericordiosos y con fe. Sigamos el texto. Ya leímos un pedazo del texto, ahora vamos a leer la otra parte. Decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, ustedes están diezmando hasta de las hierbitas. Está bien eso, la ley del diezmo están cumpliendo, pero ahí el Señor va a decir la otra parte: y dejáis lo más importante de la ley. Estás abandonando lo más importante de la ley. Dice: lo más importante ¿de qué? De la ley. Estás dejando lo más importante de la ley, porque Jesús vino aquí a enseñar la ley. Estás dejando lo más importante de la ley. Está bien, estás guardando la ley del diezmo, pero estás alejándote de lo más importante de la ley. Dice, la otra parte de la ley. ¿En qué consistía? Dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, que ellos no tenían misericordia.
Cuando veían algo, apedreaban, mataban, quemaban a la gente. ¿Por qué? No tenían esa misericordia. Por esa razón que el Señor está juzgando esa actitud sin misericordia. Como ellos no perdonaban, como ellos guardaban cólera en su corazón, amargura en su corazón. Diezmaban, pero se estaban olvidando de la misericordia, de hacer la justicia. Muchas veces ellos incluso contrataban personas para hablar mal de otro. Así como Jesús, contrataron personas que hablaran mal de Cristo y lo crucificaron a Cristo con personas que estaban dando falso testimonio. La justicia se había apartado, la misericordia se había apartado. Eran hombres sin misericordia, implacables, corazón de hierro, no tenían misericordia. Y la fe se habían apartado del verdadero Dios, se habían apartado, solamente seguían la parte económica, solamente estaban cumpliendo esa parte. Ahora bien, punto 3. Jesús les ordenó hacer la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de diezmar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Vamos a verlo. La ley de diezmar era diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Estaba muy bien, eso está en Mateo 23, inciso A, una de las partes. Pero estaban dejando la otra ley importante, Jesucristo lo llama la ley importante, la justicia, la misericordia y la fe, que es otra parte de la ley que estaban dejando. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesús dice, esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, cuando dice esto es necesario hacer, ¿de qué estaba hablando? De la justicia, de la misericordia, de la fe. Sin dejar de hacer aquello, ¿de qué está hablando? Sin dejar de diezmar. Esto es necesario hacer, porque hablaba de dos cosas. Hablaba de la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer. Es necesario hacer justicia, misericordia y fe, sin dejar, dice Cristo, de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar, sin dejar de que usted deje de diezmar. El diezmo estaba muy bien. El Señor no viene a decir, no, el diezmo está mal, el diezmo no debes hacerlo. No, el Señor no dice eso. Dice, sin dejar de diezmar. Si podemos ver allí, dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el diezmo, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí está hablando de dos temas. Diezmáis, otro tema, justicia, misericordia y fe. Está hablando de dos puntos. Y cuando Jesús dice esto era necesario hacer, esto se refiere a la justicia, la misericordia y la fe. Cuando dice sin dejar de hacer aquello, se está refiriendo sin dejar de diezmar, porque está hablando del diezmo. Veamos también otro caso similar. Cuando el Señor dice en Deuteronomio capítulo 14, verso 22, dice de esta manera, indefectiblemente diezmarás, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Vamos a verlo. Indefectiblemente está diciendo que no puede dejar de diezmar. El Señor, el mandato es indefectiblemente diezmarás, sin falta diezmarás. Ese es un mandato de Dios. Sin falta vas a diezmar. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, sin dejar de diezmar. Mire la misma expresión. Indefectible significa que no puede dejar de diezmar. Y Jesús dijo, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. La misma expresión. Ordena que la gente diezme, ordena que las personas diezmen, sin dejar de diezmar. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley, ya que la ley había salido del mismo. Porque ¿quién es el que dio la ley? Jesucristo. ¿Quién es el que dio la ley? Jehová, el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice la palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Entonces finalizamos con esta parte. Jesús, nuestro Señor, manda a la gente que diezme. Parte 2. Jesús recibió los diezmos aquí en la tierra de la mano de Abraham. Jesucristo, hemos visto que Él manda diezmar. Ahora Él es el que recibe los diezmos.
Le recibió los diezmos a Abraham. En el libro de Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, no dice así la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como sabemos, Abraham había ido a una guerra con 318 de sus siervos que él tenía. Se fue a la guerra contra 4 reinos malignos y poderosos que habían destruido a 7 reinos anteriormente, y luego a 5 reinos también los ganaron la guerra. Ahora Abraham salía con 318 de sus sirvientes, salió para enfrentarlos. Dios le entregó en su mano, lo masacraron a ellos y quitaron todas las joyas, el escudo, las espadas y todas las cosas, el botín de guerra se trajeron. Ahora se encuentran con Melquisedec y él separa los diezmos de todo, les separa para poder entregárselo a Melquisedec. Pero ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote, era sacerdote y rey que había aparecido de la nada. Nadie lo conocía, sin duda. Ni el rey de Sodoma, ni el rey de Gomorra, ni la gente lo conocía. Él apareció en un momento menos pensado, apareció de la nada y Abraham lo encontró a él y Abraham le dio los diezmos. ¿Por qué le dio los diezmos? Porque vio en él un ser divino. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo a este sacerdote llamado Melquisedec. Nos dice la Escritura que Melquisedec, ¿quién era? Era Jesucristo. Que Jesucristo se apareció en ese tiempo de Abraham, se apareció Jesucristo, tomando forma humana, tomando cuerpo de carne, se apareció para bendecirlo a Abraham, recibirlo los diezmos. Pero era Jesucristo recibiendo los diezmos. Ahora bien, vamos a ver en las Sagradas Escrituras 8 razones por qué Melquisedec era Jesucristo. Y es importante que usted lo conozca, para que de esta manera usted pueda entender cómo Jesucristo era quien le recibió los diezmos. Punto 1. Melquisedec fue llamado Rey de Justicia y Jesucristo también se le conoce como Rey de Justicia. Mire usted, a Melquisedec se le conoce como Rey de Justicia. Diga conmigo, Rey de Justicia. A Jesucristo también se le conoce como Justicia. Vamos a verlo. Melquisedec significa Rey de Justicia. ¿Dónde dice eso? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, rey del Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 2, te está diciendo ¿qué significa Melquisedec? Rey de Justicia. Ahí te está explicando, cuyo nombre significa Rey de Justicia. ¿Cómo se le llama a Melquisedec? Rey de Justicia, la palabra Melquisedec. Ahora, Jesucristo también es conocido como Rey de Justicia, como podemos ver. Dice así, en Jeremías capítulo 23, verso 6 dice, a él se le conoce como justicia, dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este es uno de los nombres que se le da a Jesucristo, Jehová, justicia nuestra. Como ya sabemos al estudiar en Cristología, uno de los nombres de Jesucristo es Jehová, justicia nuestra. Justicia es conocido, está hablando de Jesucristo, por medio del cual dice en sus días, cuando iba a aparecer Jesucristo, esto es una profecía de Jeremías, en sus días va a ser salvo Judá, estaba hablando. Muy bien, sigamos. También vemos igualmente cuando se le llama sol de justicia. A Jesucristo también se le conoce como justicia. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cristo es el Salvador. Malaquías capítulo 4 verso 2.
Seguimos viendo a sí mismo también. Ahora bien, Melquisedec fue llamado rey de Salem. ¿Qué significa rey de Salem? Paz. Se llama paz. Rey de Salem, rey de paz. Jesucristo también es conocido como paz. Vamos a verlo esto. Rey de Salem significa paz. ¿Dónde dice eso? Eso dice aquí en Hebreos capítulo 7, verso 1 al 2. Dice así: porque este Melquisedec, está hablando de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también significa rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahí te está interpretando. Rey de Salem significa rey de paz. Ahora bien, asimismo vemos que Jesucristo tiene el nombre de paz. También se le da a él el nombre de paz. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido. Isaías está profetizando de Jesucristo, diciendo: un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? De Cristo, que iba a nacer. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está su nombre de paz. Como Melquisedec se llamaba paz, y también Jesucristo se llamaba paz, el mismo nombre. Punto 3. También vemos Melquisedec fue conocido como sacerdote del Dios Altísimo, y a Jesucristo también se le llama gran sumo sacerdote. Melquisedec era conocido su sacerdote. ¿Y cómo fue conocido Cristo? Sacerdote también. Vamos a ver esta gran verdad. Melquisedec fue llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Dónde dice eso? Vamos a la escritura. En el libro de Génesis capítulo 14, verso 18, inciso B, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Diga conmigo: sacerdote del Dios Altísimo. Era conocido Melquisedec como sacerdote, y Jesucristo es conocido como sacerdote. Vamos a verlo. Jesucristo también es llamado sacerdote. Nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Ahí podemos ver que Jesucristo es el gran sacerdote, gran sumo sacerdote. Estamos hablando de lo mismo. Melquisedec es sumo sacerdote, Jesucristo también es sumo sacerdote. Estamos hablando de la misma persona. Continuemos. Punto 4. Asimismo, también Melquisedec fue llamado rey y sacerdote. Jesucristo también es rey y también es sacerdote. Punto A. Melquisedec era tanto rey como sacerdote. ¿Dónde nos dice eso? En Génesis capítulo 14, verso 18, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Si usted se da cuenta, cómo en Melquisedec era rey, pero también sacerdote. Ahora bien, Jesucristo también ha sido conocido como rey. Vamos a ver, ¿cuándo fue conocido como rey? Punto B. Es conocido como rey. ¿Dónde dice eso? En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, ahí se le conoce como rey, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Quién ingresó cabalgando a Jerusalén sobre un asno? Jesucristo. Jesucristo es el rey. Él es también rey. Él es rey. Sigamos. Asimismo vemos otro texto donde dice, en Mateo 21:5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Vuelve a decir de Jesús, tu rey le llaman. Viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es rey, indudablemente. Así también Jesucristo es conocido incluso como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos dice eso en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es conocido Jesús? Rey de Reyes. ¿Jesús es rey? Claro que sí, es rey.
y también es sacerdote, como ya lo hemos visto, pero vamos a verlo. También Jesucristo es sacerdote. Así como Melquisedec era rey y sacerdote, Jesucristo es rey y sacerdote también. En el libro de Hebreos capítulo 3 verso 1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es también sumo sacerdote. Por eso estamos hablando que Melquisedec y Jesucristo son los mismos, son los mismos. Ahora bien, está hablando del mismo, sino era Jesucristo, se presentó en el tiempo de Abraham. Fundamento 5, ¿por qué Melquisedec era Jesucristo? Cuando vino Melquisedec, tomó pan y vino para darle a Abraham. Igualmente Jesús tomó pan y vino para darle a sus discípulos. Vemos, por ejemplo, cuando Melquisedec, ¿qué hizo Melquisedec? Melquisedec tomó pan y vino. Nos dice en el libro de Génesis capítulo 14 verso 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué hizo Melquisedec para darle a Abraham? ¿Qué le dio a Abraham? Pan y vino, es decir, la Santa Cena. Estaba compartiéndole el pacto, le estaba compartiendo el pacto. Eso mismo Jesucristo lo hizo también con sus discípulos, sacó pan y vino también. Vamos a verlo. Nos dice Jesús tomó pan y vino y lo dio a sus discípulos. En el libro de Mateo capítulo 26, verso 26 al 28 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿qué cosa había en la copa? Lógicamente el fruto de la vid. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Sigue diciendo: porque esto es mi sangre. El vino representaba la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo le ofreció a sus discípulos pan y vino. Melquisedec también le había ofrecido a Abraham pan y vino, lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Melquisedec es Jesucristo, no es otra persona, es Jesucristo, el mismo. Punto 6, otro de los fundamentos 6, vamos a ver por qué Melquisedec es Jesucristo. Melquisedec, el que había venido a hablar con Abraham, no tenía papá, ni mamá, ni genealogía. Es decir, él no tenía ni padre. Melquisedec nadie lo había engendrado, dice. Nadie lo había engendrado. Tampoco no tenía padre ni madre, ni tampoco tenía descendencia. No tenía ni ascendientes. ¿Quién era el abuelo de Melquisedec? Nadie era su abuelo. El tatarabuelo tampoco, su mamá tampoco, no tenía mamá, no tenía papá. ¿Cómo un ser humano no va a tener papá y ni mamá? Todo ser humano tiene padre y madre, indudablemente. Pero ¿por qué Melquisedec no tuvo eso? Es que él era Dios. Melquisedec era Dios, viniendo a la tierra, bajando a la tierra. Por esa razón es que él no tenía padre y madre. Ahora, cuando estamos hablando de Jesucristo, Jesucristo en su naturaleza divina, Jesucristo en el cielo, él tiene padre y madre. Él no tiene padre y madre también. Él igualmente. Vamos a verlo. Vamos a ver el caso de Melquisedec. Nos dice así en Hebreos capítulo 7 verso 3, nos dice de esta manera: sin padre, sin madre, sin genealogía. Hebreos 7:3 nos está hablando de Melquisedec en el texto 2, en el texto 1. Y nos dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, Jesucristo también, Él es Dios. Él no tiene padre, no tiene madre, no tiene ni descendientes, ni abuelo, ni bisabuelo, porque Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Isaías capítulo 9 versos 6 nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de Cristo. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mire, Padre eterno. Padre eterno. Jesucristo es eterno para siempre. Amén. Para siempre. Él es eterno. Él no tiene padre, no tiene madre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. En Miqueas capítulo 5 verso 2 también nos habla acerca de la eternidad de Jesús. Dice: pero tú, Belén Éfrata, está hablando de Belén, donde había nacido Jesucristo cuando estaba en cuerpo, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel.
y sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. No tiene ni cuándo ha nacido. De toda la eternidad, no tiene ni cuándo ha nacido. Bendito sea su nombre. Es que Dios, nadie lo ha engendrado a Dios. Gloria a Dios. Por eso es cuando algunas personas dicen: María, la madre de Dios. Madre de Dios, ¿madre de quién? Madre del cuerpo físico de Jesús, pero no es la madre de Dios. A Dios nadie lo crea. A Dios nadie le da vida, más bien Él da vida a todos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Punto 7. Melquisedec también, otra de las características que vemos en Melquisedec es que Melquisedec no tuvo un día cuando nació, ni un día cuando murió. Igualmente Jesucristo, porque es eterno, no tiene un día cuando nació ni cuando murió. Vamos a verlo. Dice, Melquisedec no tuvo un día cuando nació ni cuando murió. Dice el texto sagrado. Mire lo que dice Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Melquisedec, el que recibió los diezmos, no tiene ni cuándo nació. Qué maravilloso. ¿Cuándo nació este Melquisedec? No hay. ¿Cuándo murió? Tampoco, desapareció, apareció de la nada, se apareció, tomó cuerpo, se apareció de la nada, lo vieron todo, lo vio Abraham, lo vieron sus 318 criados, lo vieron el rey de Sodoma, lo vieron a Melquisedec. La gente le vio a Melquisedec porque para darle a Melquisedec el diezmo de todo el botín, imagínense, tenía que separar el diezmo de las espadas, el diezmo de los escudos, los diezmos de los zapatos, el diezmo de los vestidos, el diezmo de los ganados, el diezmo de las ovejas, el diezmo de las cabras, el diezmo también de las joyas, el diezmo de los lingotes de oro, de los lingotes de plata. Tenía que separar los diezmos, imagínense la contabilidad. Y ahí estaba esperando estaba esperando Melquisedec, separándose todos los diezmos. Una vez que hubieran separado, lo llevaron y se lo dieron a Melquisedec. Mientras tanto, Melquisedec, ¿qué hacía? Ahí, conversando, tratando. Y luego lo bendijo a Abraham. Y todos lo vieron, todos vieron a Melquisedec. Pero ese Melquisedec que estaba en cuerpo físico, nadie sabía de dónde había venido. No sabían que había aparecido de la nada y luego después de un momento desapareció. Por eso dice, no tiene principio de día ni tiene fin de vida. No se sabe ni cuándo apareció ni cómo murió. Eso está diciendo de Melquisedec. Vamos a verlo. Dice ahí, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Está hablando de Jesucristo, hecho semejante al Hijo de Dios. Porque dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Porque así como Melquisedec tenía cuerpo físico, Jesucristo en la tierra también tuvo cuerpo físico. Así como Jesucristo tenía vestido, Jesucristo también tenía vestido. Así como Jesucristo era rey, Jesucristo también era rey. Así como Melquisedec era rey, Jesucristo era rey. Así como también Melquisedec era sacerdote, Jesucristo era sacerdote. Así como Melquisedec traía paz a la tierra, Jesucristo también traía paz a la tierra. Melquisedec traía justicia, Jesucristo también traía justicia. Melquisedec no tenía padre y madre, Jesucristo no tenía padre y madre. Hecho semejante al Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto B. Jesucristo en su naturaleza divina es el eterno. Jesucristo es eterno. Él también no tiene ni cuándo nació. ¿Cuándo nació Jesucristo? No se sabe. No hablamos del Cristo terrenal. Estamos hablando del Cristo real, cuando es divino, cuando es Dios. ¿Cuándo nació Jesucristo Dios? No se sabe. ¿Cuándo muere? Tampoco no se sabe, porque Él no muere.
Es lo mismo. Vamos a ver los textos donde nos habla acerca de su eternidad. Dice así, Colosenses 1:17 nos dice, y Él, está hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Antes que exista el mundo, ya Él era. Antes que existan los planetas, Él era. Antes que exista el universo, Él ya era. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay un día cuando Él haya nacido. Igualmente nos dice también en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14, hablándonos de Jesucristo, de su eternidad, nos dice Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre venía, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse ante él. Era como un hijo de hombre, Jesucristo. Y le fue dado dominio, está hablando de Cristo, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, mire lo que dice de Cristo, su dominio es un dominio eterno y nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Según de Pedro 1:1 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesucristo? Si Él vive eternamente. Igualito. Melquisedec es eterno, Jesucristo es eterno. Amén. Y terminamos con este punto 8. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Mire. Otra de las características es que Melquisedec sigue siendo sacerdote, y es un sacerdote para siempre. ¿Y Jesucristo qué es? Sacerdote para siempre también, porque es el mismo, está hablando de la misma persona. Vamos a verlo. Dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miren, Melquisedec fue hecho semejante a Jesucristo, semejante, cuando estaba en la tierra. Miren, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Ahora de Jesucristo, punto B, que no dice Jesucristo, es un sacerdote que intercede por nosotros para siempre también. ¿Dónde dice eso? Esto nos dice en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25. Y ahí nos está hablando igualmente mire lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Sigue diciendo. Mas oiga bien, por cuanto permanece para siempre, mire lo que habla de Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto B. En conclusión, Jesucristo, tomando forma humana de sacerdote, recibió los diezmos de Abraham aquí en la tierra. En conclusión, Melquisedec, que es Jesucristo, recibió los diezmos de Abraham. Así físicamente lo recibió los diezmos de Abraham. Jesucristo lo recibió. ¿Cómo dicen que Jesucristo que no, que Jesucristo está contra el diezmo, que Jesucristo no? Jesucristo manda que se diezme. Jesucristo es el que recibe los diezmos. Lo recibió los diezmos de Abraham. Y ahora, para terminar, Jesucristo sigue recibiendo los diezmos. ¿Dónde? En los cielos. Dice la Escritura que cuando usted trae su diezmo aquí y lo entrega a su pastor, lo entrega a su ministro, en ese momento que aquí recibe el sacerdote de Dios, en ese momento está recibiendo Cristo en los cielos su diezmo de usted. En ese mismo momento, dice el apóstol Pablo, aquí, refiriéndose en esta tierra, y aquí
reciben los diezmos hombres mortales, es decir, sacerdotes mortales, sacerdotes que viven y que mueren, sacerdotes que viven y que mueren, porque son mortales. Aquí reciben sacerdotes mortales, pero allí el que vive para siempre te sigue recibiendo los diezmos también, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Parte 3. En el momento que los sacerdotes reciben los diezmos, aquí en la tierra, allí en los cielos recibe Jesucristo que vive para siempre. Hebreos capítulo 7, versos 5 y 8 nos dice así. Mire lo que dice. Hebreos 5 y 8. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, está hablando de los sacerdotes, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, porque el diezmo es para el sacerdocio, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, está hablando de Melquisedec, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Está hablando, mire usted cómo Melquisedec ha tomado los diezmos de Abraham, está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo esto. Miren cómo Melquisedec ha tomado de Abraham los diezmos. Es decir, Jesucristo tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Bendijo a Abraham que tenía la promesa. Sigue diciendo. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Escuche esto. Y aquí, dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, ministros que mueren, sacerdotes que mueren. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Para entender, vamos a dividirlo en varias partecitas. Punto 1. Primero, los sacerdotes son los que reciben los diezmos del pueblo porque Dios se lo otorgó por la ley. Nos dice, Hebreos capítulo 7, verso 5, nos dice así. Ciertamente de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Para quién es el diezmo? El diezmo es para el sacerdocio. Primeramente, el diezmo es para Dios. Usted cuando trae su diezmo lo trae para Dios. Pero Dios se lo da al sacerdote. ¿Para qué? ¿Para qué se da al sacerdote? Para que el sacerdote lo utilice en su comida, en su vestimenta, para que lo utilice en sus necesidades que el sacerdote tiene con su familia. Sino de qué va a comer, de qué va a vivir, de qué, como él va a ministrar, dice. Y también cuando ya va creciendo, entonces él va creciendo la obra, el sacerdote va compartiendo con los otros ministros también los diezmos, va compartiendo con ellos. Ahora bien, el diezmo es para cubrir las necesidades sacerdotales. El diezmo es un sueldo que Dios le da al sacerdote. Y la ofrenda está dada para la edificación de la iglesia. Entonces, eso es lo que está diciendo. Los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? La clase sacerdotal. Reciben, todos los que reciben el sacerdocio tienen mandamiento, dice, tienen el mandamiento de Dios. O sea, Dios le ha dado por ley. Yo le doy bajo esta ley, le doy mis diezmos míos, se lo estoy dando, dice Jehová, se lo estoy dando a mi sacerdote. Por eso dice, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Punto 2. Jesucristo tomó de Abraham los diezmos y le bendijo porque tenía las promesas. Pero aquel, dice, que es Jesucristo, está hablando de Melquisedec, que es Jesucristo. Aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Abraham, que tenía la promesa, lo bendijo, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Vemos ahí cómo es que aquel cuya genealogía no es tomada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. ¿Quién está tomando los diezmos? Jesucristo. Jesucristo recibió los diezmos de Abraham. Eso es lo que te está diciendo. Ahora el Espíritu declara que mientras aquí en la tierra reciben los diezmos los sacerdotes, en ese mismo momento reciben los diezmos en el cielo Jesucristo. Vamos a verlo. Dice así el texto. Y aquí, cuando dice y aquí, se refiere en la tierra. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, mire, que es en el cielo, uno de quien se da testimonio
de que vive. Él te está recibiendo los diezmos en ese mismo momento. Sigamos. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. En Número capítulo 18, verso 21, la palabra aquí también lo usa para hablar aquí en la tierra. Jehová está diciendo, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Ve? Está diciendo, a mi sacerdote le he dado todos los diezmos. Sigamos. Así también, cuando dice la palabra allí, cuando dice allí, ¿a qué se refiere? En el cielo. Eso lo usa también Juan, el del Apocalipsis 21, 25. Cuando usa la palabra allí, ¿a qué se refiere? Que está en el cielo, dice. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí, ¿cuál es el allí? Se refiere al cielo. No habrá noche. Apocalipsis 21, 25 está hablando del cielo. Igualmente hay otro texto similar también que podemos ver en Apocalipsis 22, 5. Dice, no habrá allí, cuando dice allí, se refiere en el cielo. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿De qué está hablando? De los cielos también. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En conclusión, en Hebreos 7:8, cuando dice, y aquí se refiere en la tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, en el mismo momento, esta expresión que usa la palabra aquí y allí, aquí en la tierra, ciertamente reciben los hombres diezmos mortales. Pero allí, que es en el cielo reciben los diezmos uno quien da testimonio de que vive. En el momento, entonces, cuando te recibe un sacerdote tus diezmos, en ese momento te está recibiendo Jesucristo tus diezmos en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando dice, pero allí uno quien da testimonio de que vive, ¿de quién se da testimonio de que vive? ¿De quién se está dando testimonio de que vive? Jesucristo. Eso no dice en el libro de Hechos 4:33. Miren lo que dice, y con esto terminamos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿De quién damos testimonio de que vive? De Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero terminar entonces diciendo, querido hermano, Jesucristo cuando estuvo en la tierra en forma de sacerdote y Melquisedec, recibió de las manos de Abraham los diezmos. Ese mismo Jesucristo mandó que se diezme. Ese mismo Cristo sigue recibiendo los diezmos en el cielo. Ese mismo Jesucristo. Ahora bien, querido hermano, es importante que entendamos que cuando nosotros diezmamos, diezmamos para el Señor. Y cuando diezmamos, diezmamos por obedecer al Señor. Pero cuando a veces una persona cierra su mano y dice, no, yo no quiero diezmar, eso, hijo mío, nadie te va a obligar. Si tú quieres, diezma; si tú no quieres, no diezma. Eso es un asunto personal tuyo. Pero una cosa es importante que entiendas, que nuestro Dios siempre demanda que si le vas a servir, sírvele de todo tu corazón. No le sirvas obligadamente, sírvele con amor. Si le vas a adorar, adórale con amor. Abraham, ¿por qué diezmó? Diezmó porque él le nació. Nadie le dijo, Abraham, vas a diezmar, Abraham, hay que diezmar. No, a él le nació, y le nació con amor. Todo aquel que ama a su Dios lo hará con amor también. Diezmará con amor. Y todo aquel que diezma con amor, diezma con verdad. El diezmo es una forma de poder ver si su corazón de usted tiene más amor a Dios o más amor al dinero. El diezmo es una forma de poder ver si te puedes desprender, o eres tú esclavo del dinero, o eres tú una marioneta del dinero y con el cual el Señor te dice diezma y tú quedas mal con Dios. Muchas veces hay personas que dicen, si yo ganara más, entonces diezmaría.
Solamente estoy ganando 100 soles y si de 100 soles yo diezmo, voy a diezmar 10 soles y ya no me va a alcanzar. Si diezmara más, sí. El Señor dice, quien es infiel ganando poco, cuando gane más también será infiel. Quien es avaro ganando poco, cuando gane más dinero también va a ser avaro. Igualmente, quien es dadivoso ganando poco es dadivoso, cuando gane más también será dadivoso. Entonces, no le engañes a Dios pensando, oye, no, pero Señor, si tú me dieras más, yo voy a diezmar. No, el Señor te está probando a través del diezmo. A través del diezmo te prueba si tú respetas a su palabra o no respetas a su palabra. A través del diezmo te está probando si tú le amas o no le amas. A través del diezmo te está probando si eres mezquino o no eres mezquino. A través del diezmo te está probando eso. Y por eso te decimos, querido hermano, el diezmo, así claramente, para que usted entienda, el diezmo es un sueldo sacerdotal. Si no se cubre la necesidad del sacerdote, ¿con qué va a comer el pastor? ¿Con qué va a comer su hijo? ¿Con qué va a comer su hija? ¿Con qué va a comer su familia? ¿Con qué se va a vestir? ¿Con qué se va a educar? ¿Con qué se van a educar los pastores? ¿Cómo van a pasar los pastores? ¿Con qué los pastores van a suplir su necesidad? Nuestro Dios enseñó el modelo económico y el modelo económico dijo, mi pueblo debe traerme mis diezmos. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dijo el Señor. Haya comida para mis sacerdotes en mi casa, dijo el Señor. Haya mantenimiento para mis sacerdotes en mi casa. Cuando haya eso, entonces el Señor nuestro Dios sabe que todo va a ir marchando bien. Pero si tú te olvidas del pastor, si tú te olvidas realmente de Dios, entonces, hijo, ¿cómo le vas a decir, Señor, ayúdame, Padre? ¿Cómo? Si debiendo diezmar de 200 soles, debes diezmar 20 soles. Pero en vez de diezmar 20 soles, dice, no voy a diezmar 20 soles, 10 soles también, mejor 5 soles nomás. Pero 5 soles no es tu diezmo, hijo, no es tu diezmo. Muchas veces le estás robando, le estás mezquinando a Dios. Pero en esa mezquindad, ¿quién se hace daño, hijo? Se hace daño tú mismo. Te hace daño porque el Dios del cielo, ¿cómo puede obrar para bendecirte? Dios no va a obrar para bendecirte. Tienes que ser firme con Dios. Tienes que ser sincero con Dios. Señor, este es el diezmo. Si voy a sacar de 500 soles, 50 soles es mi diezmo. No 40, no 30, no 20, no 10. Es, Señor, 50 soles. Yo quiero que tú conozcas, Señor, mi integridad. Yo quiero levantar mi cabeza, levantar mis manos, pedirte que me bendigas, pero pedirte que me bendigas, Señor Dios mío, con libertad de mano, con libertad de conciencia. Yo no quiero agachar la cabeza cuando tú me digas, pero hijo, y tú no estás diezmando. Yo no quiero un lugar donde esconder mi cara. No, Señor, yo quiero diezmar. Y quiero, Señor Dios mío, pedirte que me bendigas cuando yo estoy cumpliendo fielmente. Si tú cumples fielmente ganando 50 soles, eres fiel separando tus 50 céntimos, hermano, o si tus 50 céntimos eres fiel separando, hermano, ten por seguro que el Señor te va a sobreabundar. Porque quien es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hijo mío, nosotros pasamos. Hoy somos y mañana no. Hoy tenemos y mañana no. Hoy somos fuertes y mañana envejecemos. Somos sacerdotes mortales que pasamos, y no solamente nosotros pasamos, también usted va a pasar.
El dinero que usted tiene ahora, de acá a un mes no lo tendrás, o de acá a una semana ya no lo tendrás. De acá a unos años, usted dejará de ser. Pero te vas a morir con tu mezquindad, te vas a morir desobedeciendo a tu Dios. No hagas eso, hijo. Si vas a ser creyente, sé un hombre de principios, un hombre con el cual digas: Señor, yo voy a cumplir tu ley y tus mandamientos. Yo no quiero que tú, Señor Dios mío, me mires a mí, que me das y yo cierro la mano. Porque lo que tú tienes es lo que Dios te ha puesto, lo que Dios te da. Cada cosa que Dios llega a tu mano, ya sea que te encontraste un dinero, ya sea que te pagaron, ya sea que vendiste algo, ya sea que tú diste un servicio, aprende a agradecer a Dios. Porque en la vida tenemos que aprender a sembrar. Hijo, si solamente cosechas y todo es para ti, ¿con qué vas a sembrar? Si tú tienes y cosechas una chacra y todo te lo comes, ¿qué vas a sembrar? Tienes que preparar las semillas para la siembra. La naturaleza en la humanidad nos enseña que todo es siembra y cosecha. ¿No te das cuenta que todo lo que siembras vas a cosechar? Pero si tú no das, si tú no te gusta ofrendar, no te gusta diezmar, entonces ¿cómo vas a exigirle de Dios? Dios mío, ayúdame. ¿Cómo, hijo? Y eso te tienes que formar a ti en tu corazón. Tienes que formar a tu hijo, a tu nieto, a tus hijitos. Hijitos, siempre diezma. Nosotros moriremos y pasaremos, pero la herencia que tú le vas a dejar a tu hijo, la herencia más grande, es que aprendan a ser fieles a Jehová tu Dios. Si cada uno de ustedes comienza a diezmar, entonces no habrá aflicción. No habrá aflicción, no habrá necesidades. Si cuando diezmamos y ofrendamos, no habrá necesidades. Muchas veces, a veces no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el agua. Y nosotros no somos mucho de predicar acerca del diezmo. Como tú sabes, has venido muchísimas veces, has escuchado tantas conferencias que he dado, pero no has escuchado del diezmo. Quizás recién estés escuchando el diezmo después de algunos años. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a predicarles la palabra, pero también es necesario que conozcas estas realidades, que es necesario que en tu corazón también pongas en tu corazón para poder aprender a diezmar, aprender a ofrendar, y de esta manera, hijo, crezca también tu economía y crezca tu amor a Dios, porque el amor a Dios hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Nada te impida eso. Si tú eres padre de familia, no dejes que tus hijos te impongan, que te digan: no, papá, que no hay que diezmar. No, diezma con tu corazón. Recuerde bien, nuestra vida pasa, nuestros años pasan, y pasaremos, moriremos siendo mezquinos, moriremos cerrando la mano para Dios. Tú lo decides, hijo. Hijita mía, igualmente es necesario que aprendas a diezmar de lo que tengas, de lo que Dios te haya bendecido. Si has ganado 10 soles, pues entonces da un sol. Ahí tengo vergüenza de dar un sol. ¿Qué vergüenza vas a tener? Si aprendes a ofrendar, aprendes a diezmar, Dios también va a bendecirte, porque el Señor no es deudor de nada, porque todo aquel que da, recibe. Gloria a Dios. Yo hoy te voy a invitar, si tú hayas diezmado bien o no, correctamente o no, hagamos hoy una decisión. El inicio de este año: Señor, yo quiero diezmar. Yo quiero, Señor, diezmar de corazón. Yo quiero que tú me recibas mis diezmos ahora, Señor. Padre, perdóname si no lo he hecho. Perdóname, Señor Dios mío, pero yo no voy a dejar que mi marido me impida que yo diezme. Yo no voy a dejar que mi mujer impida que yo diezme. Yo no voy a dejar que mi padre o mi madre impida que yo diezme. Oh Padre, yo, Señor, no voy a dejar ni mis hijos ni mi mujer que yo diezme. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Hoy vamos a hacer una oración. Yo te invito a que hagas una oración conmigo. Padre amado,
he pasado ante ti con todo mi corazón. Perdóname, Señor, si acaso yo no he estado diezmando, o si he diezmado, lo he hecho de vez en cuando. Perdóname, Señor, si acaso no he diezmado lo que debía hacer, si no me ha importado sacar mis diezmos. Oh Dios de Israel, perdóname, Padre, si acaso he dejado de diezmar y a buen tiempo. Perdóname, Señor, si he dejado de diezmar porque mis familiares me han exigido, papá, porque mi hijo, mi esposo me ha exigido, Señor, porque mi esposa o mis hijos me han exigido, porque mi padre me ha exigido, Señor. Perdóname, oh Dios de Israel, pero hoy vengo a ti, Señor, para pedirte que me perdones, porque yo me he dejado llevar por mi familia, me he dejado llevar por mis necesidades, pensando me va a faltar. Perdóname, Señor, perdóname si no he cumplido tu palabra, si no he obedecido tus mandamientos. Perdóname si no he diezmado, Señor, como debe ser. Perdóname, Señor. Oh Dios de los cielos, yo te pido, Padre, que me perdones, porque cuanto más no he querido diezmar, más gastos he tenido. Oh Señor, más se han agravado la enfermedad, más se han agravado los problemas, más se han agravado las necesidades. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, porque no he diezmado, Señor. Dios de Israel, glorifícate, ayúdanos, Señor. Oh Padre amado, perdóname, Padre amado, si quizás a través de mi falta de diezmo he hecho afligir el corazón de mis pastores, he hecho afligir el corazón de los siervos. Perdóname, Señor. Oh Dios de Israel, Padre amado, ayúdame, Padre, Señor, a contribuir con lo que tú me demandas para mí. Padre Santo, Jehová Dios Santo, asimismo también yo, Señor, siendo instructor, siendo copastor, siendo pastor, siendo presbítero o obispo, ayúdame a diezmar como debe ser, Señor. Oh Señor mío, porque si me uno, Padre, si todos cumplimos, yo sé que sobreabundará, sé que habrá abundancia, Padre. Glorifícate, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh Dios de Israel, gracias, Señor, porque tú eres el Dios bueno. Te prometo, Dios mío, diezmar, Señor. Te prometo con todo mi corazón dar mis diezmos, Padre Santo, Padre eterno, fielmente a partir de hoy. Señor, esta promesa lo hago voluntariamente contigo, Padre, porque yo te amo, Señor. Yo no quiero, Señor, desobedecerte. No quiero ser rebelde a tu mandato. De todo lo que llegue a mi mano, yo voy a separar el diezmo para ti, Señor. Oh Jehová de los cielos, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.